Sean bienvenidos de nuevo a esto que es las habladurías del podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre literatura, ya que una amiga mía me comentó en el primer episodio que hablara sobre ella. Y yo decidí en torno a eso, no tanto hablar literalmente de temas literarios, sino mi historia, por así decirlo, con la literatura. Mi historia o mi relación con la literatura, capaz también toque algunos temas o tópicos de literatura, pero en general sería como que mi relación con la literatura a lo largo de los años y cómo desde que soy muy pequeña tengo relación con la literatura. Para los que habrán escuchado el primer capítulo, yo hablé un poco sobre mi relación con la literatura. O sea, yo hablé un poco en el sentido de que dije que me gusta escribir, que tengo varios años escribiendo. Yo me acuerdo que yo dije que tenía como desde los 14 o 13 años escribiendo, pero después de un tiempo de haber grabado eso, yo pensé mejor y según lo que yo recuerdo, fue mucho antes. Porque yo me acuerdo que mi mamá, mis papás promovían mucho la idea de tener diarios y cosas así. Entonces yo recuerdo que yo escribía diarios, o sea, yo escribía como que mi día o mis pensamientos, pero no era algo como que de forma consciente. Igual no fue tanto, o sea, no fue de tan pequeña porque curiosamente yo aprendí bastante tarde a leer y escribir como tal, porque realmente no sé por qué, o sea, es curioso el hecho de que yo nunca, o sea, como tú sabes, como los niños normales así, o sea, lo normal para que un niño aprenda a leer y escribir, yo no aprendí tan rápido, no sé por qué, la verdad, no me acuerdo. Supongo que fue algo traumante en su momento, por así decirlo, que la verdad no me acuerdo hoy en día. O sea, la frustración, solo recuerdo la frustración de esos momentos. Y aunque yo no supiera leer ni escribir, mis papás me mandaban a la escuela, lo cual es raro. Bueno, no es raro, supongo que pensaban que en algún momento yo iba a aprender. O sea, no es como que ellos me dejaban a la intemperie a la escuela o algo así. También como que maestros particulares y así, y yo nunca lograba aprender, no sé por qué, la verdad. Todavía al día de hoy es tanto así que, aunque suene mal, pero es algo curioso para mí, la verdad. Aunque suene mal, mis papás pensaron que yo tenía algún tipo de deficiencia para el aprendizaje. Y como ya he dicho muchas veces, me parece curioso, por eso lo digo, porque hoy en día es como que lo que más me gusta, tipo las letras, escribir y leer y todo eso. Entonces, también supongo que fue traumático, en cierta forma, eso de no estar acorde con mis otros compañeros. Pero realmente yo no lo veo tan traumático ya. O sea, para algunas personas puede que sea como que algo fuerte de contar o como que algo que no contarían. Pero no sé, o sea, realmente yo lo he contado pocas veces porque no es algo ya como que
me defina actualmente, pero supongo que la vez sí, entonces normal. Yo realmente ya no lo veo tan traumatizante en sí, sino un poco gracioso de contar o como motivacional puede ser para algunas personas. Entonces sí, realmente fue algo que me influyó en ese momento. Bueno, me perjudicaba en ese momento, pero tampoco me perjudicó tanto porque, como yo dije, mis papás aún así me enviaban a la escuela, o sea, yo seguía yendo a clases aunque no entendiera nada, porque realmente yo no recuerdo casi nada de esos momentos míos en clase sin saber leer ni escribir. O sea, es totalmente, supongo que mi cerebro lo borró por eso de que tal vez era traumático. Solo tengo como que una imagen muy borrosa de mí sentada ahí como que intentando distinguir letras, pero no podía, o sea, no entendía qué estaba viendo ahí. Entonces sí, era extraño la verdad, pero gracias a que no dejé de ir a la escuela de todas formas, porque eso es otra cosa, el sistema educativo dominicano. ¿Por qué dejaban a una niña que no sabía leer pasar de curso? Porque yo básicamente no hacía nada, o sea, no hacía nada en el sentido de que no me portaba mal, supongo que por eso. Y porque mi mamá es un poco conocida aquí en mi pueblito, entonces supongo que por eso ella tal vez conocía a la maestra. La verdad no sé, porque como ya dije, tengo como que vagos recuerdos de eso. Entonces sí, o sea, eso me perjudicó, pero a la vez no tanto, porque yo seguía yendo a la escuela y ya después como que logré aprender a leer y escribir, obviamente, gracias a una profesora de un colegio, y ahí tuve que pasar, o sea, después que ella me enseñó a leer, mis papás dijeron como que, wow, o sea, no fue dentro de un colegio, sino fue como en unas clases de verano que estaba dando ese colegio. Entonces ahí me enseñaron a leer. Yo antes iba a una escuela pública y nunca lograba, o bueno, ningún maestro lograba como que yo aprendiera a leer o algo así. Entonces, después que esa profesora de un colegio logró que yo aprendiera a leer y a escribir, todo fue como que, o bueno, mis papás fueron como que, wow, increíble, tenemos que poner a esta niña en este colegio. Y sí, o sea, fue bastante bueno después de eso, yo considero. O sea, realmente los colegios y los liceos públicos son bastante diferentes. O sea, se siente hasta en el aire, literalmente. Porque cuando tú vienes del liceo, de una escuela pública desde hace mucho, cambia bastante la perspectiva. O sea, te encuentras con personas, con niños, porque todavía era una niña, por así decirlo. Entonces te encuentras con personas como que más inteligentes, supuestamente. En ese tiempo tú veías eso así como que, ay, estos son más inteligentes, o estos prestan más atención que mis antiguos compañeros, o qué sé yo. Pero realmente, en el sentido de personalidad, o bueno, tal vez cambie un poco, porque a veces en los colegios, obviamente, tú tienes que tener plata mayormente. Y en los liceos, obviamente, como son escuelas públicas, cualquiera puede entrar ahí. Entonces, básicamente, en ámbitos de portarse bien, tal vez
uno podría ser mejor que el otro, pero tampoco la gran cosa, porque las personas de colegio a veces pueden ser como que muy peores que las del liceo, solo que en los colegios se cubre más, como que ellos hicieron esto, pero como que se encubre más y cosas así. Entonces sí, mi relación con la literatura fue algo forzada en un principio, aunque ese no fue el principio de todo, porque de mucho más, pero más pequeña todavía, todo se remonta a mi familia, o sea, desde que soy, bueno, podría decirse que desde antes de yo nacer, mi familia ya tenía como que ese legado de maestros y escritores y cosas así, o sea, de parte de mi mamá. Son como que todos así, la mayoría. Entonces sí. Entonces cuando yo nací, obviamente, mi mamá se mudó, o bueno, nosotros vivíamos bastante cerca de mi abuela materna, entonces tener esa cercanía siempre fue como que más fácil, o como que siempre estuvo ahí, porque mi abuela como tal no era una escritora ni nada de eso, mi abuela como tal era maestra y así. Entonces, sus hijos, o sea, mis tíos, sí tenían como que esa inclinación a escribir, no solo a enseñar, porque creo que todos, o bueno, la mayoría, porque son como 8 hermanos, la mayoría era como que escritores y cosas así. Creo que solo 3 no son ni maestros ni nada así. Entonces, entonces sí, ellos vivían, bueno, no todos vivían en casa de mi abuela. Entonces, como vivían ahí y nosotros vivíamos bastante cerca, yo iba a visitarla, a mi abuela muchas veces y obviamente a mis tíos. Entonces, era como, o sea, era como llegar a un mundo mágico, o así me lo tengo yo en mi cabeza, o sea, mis recuerdos eran como que muy bonitos, era como que, porque encima mi abuela vive como que, bueno, vivía porque ya no está, vivía como que en un lugar con muchos árboles y muchas plantas, y los vecinos era como que todo muy cercano, todo se encontraba como que muy cercano, literalmente. O sea, el patio de mi abuela es como que una cosa muy abierta, literalmente, porque todo el mundo pasaba por ahí y como que daba una calle, daba 2 calles y la gente pasaba y era como que, ¿entienden? Como que tan abierto al mundo, no sé. Entonces, en mi mente de niña, ir ahí o llegar ahí, era como llegar a la diversión total para mí, porque a veces era, o sea, siempre se estaba haciendo algo, sinceramente, como que tú llegabas y podías ver a mi tío ahí debajo de un árbol tocando la guitarra y tocando la guitarra, cantando a todo pulmón o algo así. O cuando entrabas había alguien con música puesta y dibujando o algo así. O cualquier cosa. O mi abuela cocinando, mayormente cocinando. Entonces sí, era muy divertido, la verdad. Porque también mi tío a veces se ponía a jugar con nosotros, o sea, conmigo y un grupo de niños más, porque, como yo digo, el patio de mi abuela era como que muy abierto, era como el centro de ese pequeño espacio ahí donde hay casas bastante juntas. Entonces, gran parte de niños
se juntaban ahí y como que jugaban y cosas así. Entonces mi tío se ponía a veces a jugar con nosotros. Y era muy divertido, o sea, según mis recuerdos, era muy divertido, la verdad. Y sí, o sea, eso para mí formó realmente ese ambiente artístico, formó realmente lo que yo soy ahora y es lo que a mí me gusta bastante. O sea, yo pienso que tal vez por eso no odio tanto la literatura actualmente y el arte, porque como yo dije, se me introdujo medio forzado el hecho de aprender a leer y escribir y cosas así. Pero no sé, o sea, se me introdujo forzado, pero no lo odié, ¿entienden? No lo odio hasta ahora. Pero es que ahora, pensándolo mejor, creo que realmente fue más impulso tiempo después. O sea, cuando entré a secundaria, o bueno, creo que ahí me di más cuenta de que la literatura me gustaba porque no era como que tan constante mi deseo, o no era como que algo de lo que yo estuviese consciente de que esto querría hacer por mi vida, o como que de esto sería el centro de mi vida o algo así. Porque como ya dije, yo escribía diarios y así antes, o bueno, después de aprender a leer, que no fue como que tan en una edad normal de aprender o de lo que un niño debería aprender a leer y a escribir. Pero sí, o sea, yo digo que fue más en la secundaria que me di cuenta, porque como yo dije en el primer podcast y en un inicio, yo como que me interesé más en eso a los 13, 14 años, como que fui más consciente de que quería escribir, y de escribir no tanto por escribir así cosas a lo loco, ¿saben? Como que hoy me tiré un pedo o algo así. ¿Saben? Como que no tan cosas banales, no tan cosas como que de un diario, de un adolescente así escribiendo como que hoy hice tal y tal cosa, sino como que quería escribir historias, quería escribir poemas y cosas así. Me di cuenta así a los 13 y 14 años, cuando descubrí Wattpad, años después de que también fui más consciente de la muerte de mi abuela y la muerte de mi tío. Los dos con un año de diferencia. O sea, mi abuela murió primero y después, un año después, murió mi tío. Ahí justamente. Entonces, creo que fui más consciente de eso y de la repercusión, porque yo era bastante niña cuando eso pasó. Fue como en el 2013 mi abuela y 2014 mi tío. Entonces, yo realmente no sé cuántos años tenía, pero era mucho más pequeña. Entonces sí, fue como que ya en secundaria que como que todo eso volvió en el sentido de conciencia, de como que, bro, o sea, los pensamientos felices que yo tuve en ese tiempo, bueno, los recuerdos felices que yo tuve en ese tiempo fue como que volvieron a caer a mí en secundaria, y me hicieron darme cuenta, o bueno, sí, darme cuenta básicamente de mi inspiración, o de lo que vendría siendo mi
mi motivación o la razón por la que me di cuenta de que también quería escribir, no solo porque yo dije en el otro podcast que había sido por Wattpad, una cosa así. No solo por Wattpad, sino, o sea, por mi tío, porque por uno de ellos principalmente, que fue el que murió, que me di cuenta en secundaria que yo quería escribir porque como esos recuerdos recayeron de nuevo en mí en ese tiempo, me di cuenta, o bueno, empecé a investigar y a leer y a escuchar como las cosas de mi tío, como que sus cuadernos, empecé a leerlos, sus poemas, sus cuentos y todo eso y sus canciones, porque él básicamente hacía de todo, o sea, dibujos, canciones, todo eso. Entonces, después que yo investigué, bueno, vi todo eso, fue que como que me abrió más el panorama a la literatura. Bueno, no tanto a la literatura, sino como que a expresarme de forma diferente. Y no simplemente contar mi día como, como sueles hacer en un diario normal, sino como expresar de alguna forma metafórica o que suene bonito alguna situación dolorosa o algo feliz, porque realmente el arte no es solo doloroso, pero yo en ese tiempo como que lo encontré, o sea, encontré como refugio, literalmente, en expresar mi forma dolorosa o mi forma melancólica, añorando esa niñez que parecía mágica en ese tiempo, en forma poética y todo eso. Entonces sí, expresado de forma más profunda mi relación con la literatura. Y también creo que, o sea, remontándome más en mi época de secundaria y pensando más en eso, también fue como que los profesores que yo tuve en ese tiempo, los profesores de literatura, obviamente, porque es curioso también en el sentido de que yo no soy buena en matemáticas, o sea, yo soy bastante mala en matemáticas, horrible en matemáticas, pero también, o sea, es raro porque fue algo como que yo también traté mucho, bueno, me costó bastante aprenderlo en mi niñez, o sea, las matemáticas en general, o sea, me costó mucho, como así como leer y escribir, pero las matemáticas es algo que a día de hoy todavía no se me entra, de verdad que no. Aunque ahora estoy tomando en la universidad estadística y es como que, ok, o sea, no me va mal, pero tampoco, o sea, tampoco repruebo, ¿entienden? Tampoco me llevo la materia. Entonces es loco eso, como, no sé, es que para mí matemáticas es más traumante, o sea, que las letras es como que, no sé, sensibilidad y suavidad para mí, pero las matemáticas son como que algo realmente traumante, no es como que algo que yo, o sea, mi experiencia con las matemáticas no es algo como que yo contaría divertida, sino como que realmente traumatizada, o sea, lo que debería ser más traumatizado de decir no es realmente tan traumante como las matemáticas para mí. O sea, la principal anécdota que conté hace rato sobre cómo no aprendí a leer y escribir, eso era menos traumante que
que las matemáticas, así de feo, así de feas son para mí las matemáticas. Son para mí, o sea, indescriptible ya a este punto. Pero bueno, eso era lo que quería contar, de que me parecía loco. Ok, pero creo que me desvío un poco. Pero como, como creo que mencioné antes, o bueno, un poquito antes, yo estaba hablando de maestros también que me influenciaron, o bueno, me hicieron darme cuenta de que me gustaba la literatura realmente. Porque era como que yo hacía todo de forma inconsciente, ¿saben? Bueno, no tan inconsciente, pero sino como hobbies o algo así. O como que yo no pensaba que iba a ser buena en eso, o como que yo no pensaba tanto que eso era lo que yo quería hacer para mi futuro o algo así. O capaz que sí, pero realmente yo no lo veo así, o sea, en mis recuerdos no era como que algo tan consciente de mí misma. Es extraño, tal vez es como que, como ya digo, a veces tu cerebro borra cosas de tu consciente o bueno, de tu memoria, borra cosas para que no las recuerdes y no sea tan doloroso, como que borra cosas dolorosas de tu pasado para que, obviamente no sufras tanto. Entonces, tal vez por eso no me acuerdo de qué era lo que yo pensaba en esos tiempos. Pero según yo es así, o sea, después que entré a secundaria y entré también obviamente bueno, no obviamente, sino que entré a una escuela bastante, o bueno, a un liceo bastante especial en el ámbito del aprendizaje, o sea, es totalmente diferente a la mayoría de escuelas públicas de mi país. Entonces, entrar ahí también fue bastante traumante, la verdad. No puedo decir, no puedo expresarlo de otra forma, porque como no era convencional, al no ser convencional, era bueno y a la vez era bastante traumante porque era bastante exigente en todos los sentidos, en todas las áreas. Si no eras bueno, te ibas literalmente, o no sé, no sobrevivías a un año estar ahí. Entonces, yo mágicamente sobreviví. Sobreviví 4 años que estuve ahí. Entonces, como ya dije, fue bueno y malo a la vez porque eso me abrió caminos más a mi creatividad y a lo que yo pensaba, bueno, a lo que yo quería para mi futuro. Me abrió caminos a eso, a pensar qué era lo que yo realmente quería estudiar en la universidad, que obviamente es relacionado con la literatura. O sea, yo estoy estudiando letras. Letras. Yo quería estudiar filosofía y letras, o sea, las dos juntas. Pero por obras de el destino no se pudo. Aunque a mí me gusta mi carrera realmente. Me hubiese gustado también estudiar filosofía. Pero es algo que yo pienso también que lo puedo estudiar aparte, tipo como que mi carrera me toma tiempo, sí, obviamente, pero qué sé yo, o sea, tampoco es que estoy ahora mismo full adentrada en ella porque estoy literalmente en mi segundo semestre en carrera, o sea que ya entré a carrera full y así. Pero mi universidad es complicada. Mi universidad es un poco complicada porque es pública.
Y a veces es una cagada en ese sentido, porque lo público es así, o sea, o sea, la educación pública. Entonces, sí. Ok, como yo iba diciendo hace un rato que también me desvié, los profesores de ese liceo, o sea, de mi liceo en secundaria y todo eso, me ayudaron bastante, la mayoría de letras, porque como yo no era tan consciente de mi potencial en ese tiempo, y entonces cuando entré ahí, y obviamente a medida en los que iba desarrollándome y realizando proyectos que nos ponían a hacer y cosas así, mi mente y bueno, mi perspectiva sobre mí misma iba cambiando, y en conjunto a eso, o sea, en conjunto a, obviamente, que mis capacidades se iban demostrando en ese ámbito, en el sentido de mis calificaciones y cosas así. A veces también algunos maestros eran bastante expresivos en ese sentido de decirme como que, oh, tú escribes muy bien, me gusta lo que escribiste y tal, y cosas así. Porque yo siempre, o bueno, desde que tengo uso de razón, yo era como que una persona muy callada. Sigo siendo, la verdad, pero ya como que no me da miedo hablar. Antes sí me daba bastante nerviosismo también hablar, y por eso mayormente era bastante callada. Ahora solamente soy callada porque se me canta literalmente, porque quiero estar en silencio realmente. O sea, es algo que ya me acostumbré, estar en silencio bastante tiempo sin sentirme incómoda conmigo misma o algo así. Entonces yo era muy callada en el liceo. Entonces también creo que eso influye bastante en mis escritos. Porque como yo expresé también en el primer capítulo, no sabía cómo. O bueno, como yo expresé en el primer capítulo, yo no sabía cómo expresarme bien verbalmente. Entonces, imagínense que antes también me daba mucho nerviosismo hablar en público o hablar con alguien normal. Entonces, a principios de entrar al liceo y así a ese liceo, entonces imagínense que yo era totalmente, o sea, una persona bastante invisible, si se le podría decir así, como que pasaba desapercibida bastante. Entonces, como realmente no sabía cómo o no, mi capacidad mental no daba para expresarme abiertamente con las personas. Yo lo expresaba bastante bien escribiendo, literalmente. Y creo que eso influyó bastante también a mi deseo de escribir, o a mi gran manera de escribir, porque a veces ese era uno de los principales problemas, que yo a veces me quedaba en blanco, y por eso tampoco a veces como que hablar con la gente me generaba bastante ansiedad o bastante miedo, porque era extraño, no sé, me quedaba en blanco con las cosas. Pero a veces cuando escribía era como que todo fluía tan rápido que literalmente escribía súper rápido. Era como que con las personas así verbalmente hablando y así no fluía, no sabía expresarme, no sabía ser honesta con las personas realmente, porque con mis escritos
obviamente sí era muy honesta, porque yo hasta el día de hoy siento que soy más honesta cuando escribo, porque cuando escribo es como que todo sale, o sea, simplemente, o bueno, en ese tiempo lo que yo hacía ni siquiera era pensar primero todo, no, yo no hacía eso, no era, o sea, no era como que tú empiezas a pensar en la idea y después la escribes, sino como que yo iba pensando ahí y justamente iba escribiendo, o sea, es como que es raro de explicar, pero yo escribía súper rápido cuando se trataba de desahogarme en ese tiempo, porque como ya dije, demasiado retraída con las personas realmente. Y eso me ayudaba un montón, me ayudaba demasiado. Y, y también es un plus porque ahora escribo súper rápido, o sea, todavía escribo súper rápido. Ahora no es como que tan... O sea, sí siento que fluyo con las palabras todavía porque siempre va a ser algo parte de mí, siempre va a ser parte de mí, entonces no es como que... Porque lo que pasa es que como ahora estoy intentando más abrirme con las personas, a veces cuando intento escribir no es como que fluye tan fácil como antes. También pienso que pienso que es porque en ese tiempo pasaban muchas cosas, ¿saben? Es como que estás entrando a plena pubertad, no sé, plena adolescencia y te pasan muchas cosas, aunque considero que ahora realmente a mis 20 años es que realmente estoy viviendo más cosas de las que viví en mi adolescencia. Pero creo que por eso también escribía mucho y tan fluido porque era como que más añoranzas de lo que quería hacer o de lo que sentía que me hacía falta, ¿saben? Como que, no sé, un novio, no sé, ser más feliz o algo así, o no sé, que tus papás, ser suficiente para tus papás en ese tiempo, aunque todavía no lo soy, o bueno, eso creo, todavía no lo soy, pero bueno, sí, o sea, es bastante amplio o profundo de explicar porque es algo que he vivido siempre en mí, pero es como que, como ya dije varias veces, no era tan consciente de eso. Y a veces pienso que tampoco ahora lo soy, porque, no sé, motivación, o no sé, como... Es que aún sigo pensando, ¿saben? O sea, sigo pensando qué puedo hacer de mi futuro realmente, o qué terminaré haciendo. No tanto no tanto qué quiero yo hacer, sino como intentando pensar en qué terminaré. Es como si a veces yo fuera otra persona y yo pensara como las posibles opciones en las que yo termine en la vida, como que yo termine haciendo tal y tal cosa. No lo sé. No sé qué termine siendo. Porque el problema es que aparte de la literatura, a mí me gustan muchas cosas. O sea, me gustan más cosas. Y siento que como obviamente todos estamos en constante crecimiento y avance como personas y así. Es como que obviamente vamos cambiando, entonces yo no sé por qué, pero es como que yo cambio demasiado y eso como que a veces me perturba también, porque yo sé que yo dije que la literatura siempre va a ser parte de mí y todo eso,
Pero no sé, o sea, hay veces que me siento otra persona. O no sé si así podría decirlo, sino como que quiero hacer otra cosa, ¿saben? Como que tú te quedas pensando, es como la lógica o no sé, lo normal que vendría siendo dudar de uno mismo. O como dudar de su potencial o dudar de tu existencia, no sé. Como pensar, ¿y si hago tal cosa? Mejor, o también me gusta esto, ¿por qué no hago esto también? No sé. Por eso a veces siento o pienso que debería cambiarme de carrera. Y yo sé que es loco porque este episodio literalmente es contando a demasiada profundidad cómo la literatura me ayudó a ser la persona que yo soy ahora mismo, literalmente. Pero no sé, es que yo siento que no necesariamente yo tengo que estudiar lo que estoy estudiando. O sea, obviamente para ser mejor podría estudiar eso, o sea, seguir estudiando lo que estoy haciendo ya, o sea, letras. Pero a la vez es que quiero hacer tantas cosas, sinceramente, que a veces no sé, simplemente, si voy en buen camino, si sigo haciendo lo que hago, si seré la persona que quiero ser o si seré feliz en algún punto siendo como soy o haciendo cualquier cosa, no sé. Pero es como que, no sé, o sea, yo siento que si de todas formas yo estudiara otra cosa, no creo que deje de lado realmente la literatura, ni escribir, ni nada de eso, porque obviamente realmente es una parte demasiado importante en mi personalidad. O sea, ya para mí eso es como que parte de mi persona, de mi estilo de vida. No sé cómo decirlo, pero sí. Pero sí, a veces es bastante confuso. Como que te gusten tantas cosas. Y no sé, tal vez tenga tiempo, porque a veces bueno, no tanto a veces, sino gran parte del tiempo cuando somos jóvenes o algo así, pensamos que el tiempo se está yendo demasiado rápido o que no hay tiempo para nada, que tenemos que hacer una sola cosa porque si no, o que tenemos que tener una sola meta porque si no, no vamos a estar centrados o algo así, o no sé, las expectativas de la sociedad no se podrán llenar, no entiendo, algo así. Entonces es como complicado, pero a la vez no tanto porque, o sea, en lo que la sociedad espera es que nos enfoquemos en una única meta o que siempre tengamos metas, lo cual no es siempre porque a veces simplemente no tenemos metas y la gente realmente eso lo ve súper mal. Pero yo no lo considero así porque es parte del ser humano. O sea, a veces simplemente nos desconocemos totalmente y la gente realmente no lo lleva tanto a la normalidad, pero realmente es algo lógico, realmente. Para mí es lógico a veces que nos sintamos así, perdidos, o que sintamos o creamos que realmente no tenemos una meta en concreto la cual llevar a cabo. Y para mí es bastante válido, porque el mundo es muy complicado, o sea, a veces uno mismo es demasiado complicado o se complica demasiado.
Y es normal sentirse a veces así, como que no encuentras un camino, pero es parte de la vida, es parte de tu desarrollo literalmente como personaje a veces, porque a veces uno no lo toma en cuenta, pero a veces o se deprime de más porque no lo toma en cuenta el hecho de que esa pérdida de uno mismo te puede llevar a lo que eres ahora, o bueno, esa pérdida de tu rumbo, de tu motivación, de ahí puede surgir tu idea principal, no sé, un nuevo camino para, no sé, nuevos horizontes o algo así, o no tan metafórico, pero entienden como que puede surgirte un nuevo propósito dentro de ese caos, porque realmente no es algo como que todo el mundo tenga planteado. Eso es lo que a eso es lo que quiero llegar, que la sociedad tiene como que te ataca tanto o ataca tanto a las personas en el sentido de que todos tenemos que tener nuestra vida escrita. Y muchas veces no es así y no está mal, porque todos somos seres humanos en constante cambio y en constante descubrimiento. Y tener o no tener metas en algún momento en específico no debería hacerte más o menos, mejor o peor, realmente. Porque es que a veces pasa, o sea, a veces la tenemos muy clara y a veces no. Porque la vida es así, a veces la tenemos muy clara y después al rato no, porque cambiamos demasiado. El ser humano a veces en 2 días puede cambiar bastante por las experiencias que llegamos a atravesar en algún momento, porque obviamente cada persona es un mundo diferente y las cosas a veces cambian demasiado rápido. A veces, o sea, es como con la vida y la muerte. A veces una persona se puede morir de la nada, o sea, al rato estaba vivo y ahora no. Me dio risa como lo dije, no sé por qué. Pero sí, o sea, la vida es así, literalmente como he visto en frases así, todas clichés, como la vida es una montaña rusa. Y es que a veces sí es así, Entonces, no sé, o sea, la gente a veces, la sociedad como tal, tiene demasiadas expectativas. No tanto de los demás en sí, tal vez de uno mismo sí. Entonces, eso realmente es una cagada. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? No sé. O bueno, no una cagada tanto, sino que en cierto punto vuelve a uno mismo un ser deprimente al pensar de que no tener metas te hace más o menos mejor persona que los demás y así. Pues sí, y ya para concluir, pienso que eso es algo que hay que tomar bastante en cuenta, más cuando eres joven o no sé, cuando estás empezando la flor de la juventud o algo así, porque es importante para uno mismo, pienso yo, eso de no compararse tanto con los demás, ni comparar el esfuerzo que uno hace con el de los demás, porque realmente es natural, es normal que cualquiera llegue a sentirse perdido en algún momento de su vida. Entonces, aparte es algo que todos deberíamos ser capaces o bueno, que todos en algún momento deberíamos ser capaces
de sentir y aceptar como tal. Porque a veces, como ya mencioné, te puede ayudar bastante a encontrar o a sacar al exterior cosas que capaz que antes no eras capaz de, literalmente, o valga la redundancia, de expresar o hacer. Y es normal porque todos estamos en constante cambio. Y sí, o sea, nadie es siempre la misma persona que era hace 3 o 4 años. Y es totalmente válido y es algo que la sociedad debería tener más presente, o que nosotros como sociedad debemos tener más presente y no castigarnos tanto en el sentido de comparar el progreso, de compararnos nosotros mismos o el progreso de los demás, con el de nosotros, porque cada quien va a su ritmo, literalmente, y cada quien tiene una batalla por dentro, cada quien tiene algo con lo que luchar, algo con lo que para ellos tal vez sea bastante grande de superar, pero que para uno tal vez no sea nada. Entonces, simplemente eso, o sea, tal vez ese obstáculo o ese algo que ves como un obstáculo y que, o bueno, que tal vez puede que después de un tiempo ya no lo veas así también, porque es algo tan relativo, no sé, es algo tan cambiante, todo es tan cambiante y eso es lo que hace interesante, por eso todo tiene que ser válido realmente, todo, o sea, nada debería ser juzgado, nadie ni nada deberíamos ser juzgados como tal, porque así es la vida, o sea, a veces es y no es. Pero bueno, ya para finalmente concluir y no hacer tan largo este episodio, eso, o sea, yo pienso eso, que no hay que cohibirse porque realmente nadie sabe realmente lo que va a pasar y eso es todo. Hay que intentar vivir lo más que uno pueda, aunque la vida parezca rara a veces, aunque todo parezca que no tiene sentido, aunque la verdad es así, pero realmente eso es lo interesante, porque tú puedes darle ese sentido a por lo menos tu vida. Entonces, sí. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en la próxima, supongo, si llega a haber próxima. Ok, no, supongo que sí va a haber próxima. Entonces, hasta la próxima y gracias por escuchar.